Hola a todos, muy buenas tardes. Iniciamos una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital del Ministerio de Salud. Mi nombre es Valentina Espinosa y hoy estaremos hablando de las enfermedades metabólicas, también conocidas como errores innatos del metabolismo. Estas son un conjunto de patologías muy poco frecuentes, pero que pueden producir un fuerte impacto negativo en la calidad de vida de quienes la padecen, especialmente en etapas de la niñez, que es cuando normalmente se diagnostica. Les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, que nos dará luces sobre los principales cuidados que debemos tener ante estas enfermedades. Hoy nos acompaña el doctor Juan Francisco Cabello, quien es neurólogo infantil, director del Centro de Diagnóstico del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, y además es director de la Célula de Enfermedades Metabólicas de Hospital Digital. Hola doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Valentina, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar la conversación con el doctor, les recuerdo que el chat ya se encuentra disponible para que envíen sus preguntas o sus comentarios, los que van a ser respondidos posteriormente. Doctor, para partir quisiera, si nos pudiera contar un poco qué son las enfermedades metabólicas. A ver, lo primero es diferenciarlo probablemente de lo que cuando uno lee enfermedad metabólica probablemente uno piensa. Enfermedades metabólicas no se refieren a enfermedades endocrinológicas como la diabetes o como problemas de ese tipo, sino que se refieren, como tú muy bien decías, a un grupo de condiciones genéticas, habitualmente hereditarias, que afectan a todo el ciclo vital, desde los niños más pequeños, recién nacidos, hasta los adultos o incluso tercera edad. Sin embargo, también como tú ya lo mencionabas en la introducción, habitualmente son diagnosticadas en la infancia, y de hecho, a pesar de ser condiciones muy poco frecuentes, han sido incorporadas a programas de pesquisa neonatal en la mayor parte de los países del mundo, lo que hace que estas enfermedades, a pesar de ser poco frecuentes, sean consideradas en programas tales como pesquisa neonatal en diferentes lugares, incluido Chile, que hace más de 30 años busca una de estas condiciones en todos los recién nacidos. Ahora, ¿cómo la podemos definir? Como ya decíamos, condiciones genéticas, poco frecuentes, habitualmente hereditarias, que afectan al metabolismo, y esto es habitualmente un problema en el que alguna sustancia no se transforma bien en otra, se acumula y va produciendo un compromiso que suele ser multisistémico, habitualmente con compromiso neurológico, por eso los neurólogos nos preocupamos de ellas habitualmente, pero con un compromiso muy amplio a nivel de diferentes sistemas. Así que es un grupo muy heterogéneo de condiciones, son todas poco frecuentes, pero en su conjunto no son tan infrecuentes, y por tanto es un grupo de condiciones que debiéramos considerar cada vez más a pesar de su baja frecuencia, porque además pueden tener tratamientos que son muy efectivos. Doctor, ¿y de qué forma se generan estas enfermedades en el organismo? Como conversábamos, son enfermedades genéticas, están determinadas por alguna variante genética que modifica entonces la expresión, habitualmente lo que llamamos una enzima. Las enzimas son proteínas que transforman sustancias en otras en nuestro organismo a través de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de todos nosotros. Y estas enzimas, que son unas especies de catalizadores, o sea, que son las que transforman estas sustancias en otras de una forma eficiente, al fallar, al no funcionar bien, generan esta acumulación de un sustrato, de un metabolito que finalmente es el que lleva a los síntomas. ¿Y hay alguna enfermedad que sea más común en Chile? ¿Qué datos nos puede aportar con respecto a eso? Bueno, lo que ya decíamos, en general se considera en países que hacen pesquisa neonatal, o sea, que buscan activamente en todos los recién nacidos estas condiciones, las condiciones que más frecuentemente encontramos son la fenilketonuria, es un nombre algo complejo, pero es una condición que afecta a uno en 12.000, uno en cada 14.000 recién nacidos vivos, particularmente aquí en Chile, con cifras que varían bastante poco de país en país, lo que significa que si en Chile nacen 230.000 niños al año, son 15 a 20 niños con fenilketonuria que nacen en Chile cada año. Ahora, hay países desarrollados que ya están buscando 30, 40, 60 condiciones en todos los recién nacidos, y ahí la condición que más frecuentemente se encuentra es otro nombre complicado, que son los defectos de beta-oxidación, particularmente de ácidos grasos de cadena media, que es una condición que afecta a uno en cada 10.000 nacidos. O sea, en Chile estarían naciendo 20 a 25 niños cada año con esa condición, que hoy aún no diagnosticamos en Chile, porque en Chile no estamos haciendo pesquisa neonatal para esa condición en particular. Ahora, si tomamos a todos los errores innatos del metabolismo como un conjunto de enfermedades, países que hacen pesquisa neonatal para más de 40 condiciones,
se dice que 1 en 1.200, 1 en 2.000 recién nacidos presentan algún error innato del metabolismo. Y eso te hace reflexionar algo, porque decimos, bueno, en Chile estamos encontrando solo una condición que afecta a 1 en cada 14.000 recién nacidos. Sin embargo, países buscan condiciones logrando encontrar 1 en cada 1.500 o 2.000 recién nacidos vivos. Luego, no quiere decir que en Chile no están naciendo esos pacientes, sino que están naciendo, pero no los estamos diagnosticando oportunamente. Y algunos de ellos los diagnosticamos tardíamente, pero la gran mayoría de ellos nunca los vamos a diagnosticar y van a estar dando vueltas sin diagnóstico, o muchas veces con diagnósticos equivocados, cuando los síntomas se manifiestan. Y doctor, nos ha mencionado esto de la pesquisa neonatal, específicamente en los recién nacidos. ¿Qué síntomas nos podrían alertar sobre la presencia de una enfermedad metabólica? La gracia de la pesquisa neonatal es que vamos a pesquisar las enfermedades antes que se manifiesten. Por lo tanto, ese es como lo que todos quisiéramos, que pudiéramos diagnosticar enfermedades antes de los síntomas. Ahora, son muchas enfermedades metabólicas, hablábamos que son miles, de hecho, se dice que son más de 6.000 enfermedades diferentes, por tanto, es difícil referirnos a cada una de ellas. Y decíamos además que son enfermedades que se manifiestan de una forma muy, muy heterogénea, prácticamente de cualquier manera. Ahora, en general, podemos agrupar las enfermedades metabólicas de muchas maneras, pero la clasificación que más usamos es precisamente referida a lo que tú dices. Síntomas agudos en el periodo del recién nacido, ese es un gran grupo de presentación de enfermedades metabólicas. Un segundo grupo donde estas condiciones pueden presentar síntomas crónicos y progresivos. Un tercer grupo en que los síntomas pueden ser tan agudos como los del recién nacido, pero en edades mayores, en la infancia, en la adolescencia o incluso en la edad adulta. Y finalmente un cuarto grupo en que tenemos ciertos síntomas o signos que son específicos para esa condición. Ahora, en cada uno de esos grupos tenemos diferentes ejemplos. Podemos dar, por ejemplo, para la presentación neonatal, que es probablemente la más conocida porque es la más severa. Hay niños que pueden nacer y a las pocas horas o días de vida pueden presentar elevación de amonio, por ejemplo, o acidosis metabólica, que son ciertas manifestaciones de laboratorio habituales de ver en una unidad de recién nacido, que los síntomas que pueden presentar esos niños son rechazo alimentario, dejan de alimentarse, se ponen quejumbrosos, o sea, síntomas muy inespecíficos. Estos niños llegan a las urgencias, por supuesto sin saber que tienen una enfermedad metabólica. Se sospechan condiciones pediátricas habituales, como una meningitis o una sepsis, por ejemplo, una infección generalizada, pero a poco andar el médico se da cuenta que no tiene una sepsis, no tiene una meningitis. Muchas veces estos pacientes fallecen sin diagnóstico, pero cuando se logra encontrar que el amonio, lo mencionábamos, o la acidosis metabólica están presentes, se sospecha una enfermedad metabólica y en ese escenario entonces, si somos capaces de reconocer y diagnosticar esta condición, podemos dar un tratamiento oportuno. Ahora, lamentablemente, como ya decíamos, el diagnóstico clínico es difícil porque los síntomas son inespecíficos y eso hace que una mayoría de los pacientes que son diagnosticados clínicamente o fallezcan o sean diagnosticados muy tardíamente y queden con secuelas. Eso en el periodo recién nacido. En el segundo grupo, que decíamos que son síntomas crónicos y progresivos, tenemos diferentes sistemas que pueden ser comprometidos, pero particularmente el neurológico. Niños que evolucionan con una discapacidad intelectual, por ejemplo, o con trastornos de espectro autista, o con retrasos del desarrollo psicomotor, son nichos, son grupos de pacientes en los que vamos a buscar dirigidamente algunos errores innatos del metabolismo. También condiciones, por ejemplo, que producen síntomas gastrointestinales crónicos, síntomas cardíacos. Prácticamente en todos los sistemas podemos tener síntomas crónicos y progresivos. En el tercer grupo, que decíamos que de inicio agudo, más tardío, no en el periodo recién nacido, tenemos varias condiciones que pueden producir cuadros, por ejemplo, intercurrentes. Niños que, por ejemplo, cada vez que tienen una infección, eso es un estrés catabólico para el organismo, pueden manifestarse, por ejemplo, con convulsiones, o con ataxia, con inestabilidad en la marcha, o con vómitos que se presentan de forma cíclica. En esos grupos de pacientes habitualmente pensamos en enfermedades metabólicas y podemos ir a diagnosticar. Y el cuarto grupo, los síntomas específicos, ahí hay miles de ejemplos. Hay niños que tienen un pelo especial y ese pelo, por ejemplo, traduce un problema en el metabolismo del cobre, por dar un ejemplo de una enfermedad que se llama enfermedad de Menkes,
que es una alteración del metabolismo del cobre que típicamente produce un pelo especial. Hay niños, por ejemplo, que pueden tener corazones grandes, hipertróficos, y ese solo signo entonces hace pensar en una causa metabólica. Hay niños que pueden tener una carita especial, ¿ah? Dismorfias que llamamos en genética, y estas dismorfias pueden sugerir entonces una condición. Hay alteraciones óseas particulares. O sea, hay de nuevo, en cada sistema que uno quiera escoger, va a encontrar ejemplos de síntomas específicos que pueden orientar hacia una enfermedad metabólica. Por lo tanto, eso nos hace recalcar un mensaje central de esta conversación, y es que mientras no tengamos una pesquisa neonatal que nos permita encontrar un número importante de los pacientes metabólicos, se hace fundamental una alta sospecha diagnóstica. O sea, que los médicos seamos capaces de pensar en enfermedades metabólicas en diferentes escenarios clínicos, y esto nos permita diagnosticar lo más precoz posible a estos pacientes y darle el tratamiento adecuado. Y, doctor, ¿cómo afecta esto a la vida de las personas que sufren alguna de estas enfermedades en cuanto a la calidad de vida? Bueno, tú podrás imagínate un paciente que el diagnóstico es tardío muchas veces, cuando ya hubo un descalabro metabólico, y esos pacientes quedan con secuelas. Por supuesto que el impacto sobre la calidad de vida es enorme en el paciente no diagnosticado. Ahora, en el paciente que se diagnostica precozmente, son pacientes que deben hacer tratamientos de por vida, son por tanto condiciones crónicas. Y ahí, por supuesto que nos preocupamos y debemos preocuparnos en el seguimiento de los pacientes en los que tenemos la oportunidad de diagnosticar precozmente, en hacer un tratamiento crónico, y en ese tratamiento crónico, como en cualquier otra condición crónica, por supuesto estar atentos a las consecuencias que eso puede tener en el desempeño escolar, laboral, social, etcétera, etcétera. Así que son condiciones que afectan la calidad de vida sin duda, pero donde el compromiso, donde la afectación de la calidad es mucho menor cuanto más precoz seamos capaces de hacer el diagnóstico. Y lo habíamos mencionado en un minuto, que esto también se puede diagnosticar a lo largo de la vida. Como adolescentes o adultos, ¿algún signo, algún diagnóstico, algún lugar al que haya que recurrir en caso de presentar algún tipo de síntomas? Sí, a ver, particularmente en los adultos, que es todo un capítulo dentro de los errores innatos del metabolismo. De hecho, hay especialistas de enfermedades metabólicas del adulto. Hay ciertas áreas, ciertos nichos donde vamos a buscar pacientes, por ejemplo, con cuadros psiquiátricos de aparición precoz o de aparición bizarra, o sea, mezclas de síntomas que no calzan muy bien con algún cuadro. Pacientes que tienen ciertos cuadros neurológicos particulares, como demencias, por ejemplo, de aparición precoz. No es raro que un abuelito de 60, 70 años tenga una pérdida de habilidades cognitivas, pero si una persona de 30, 40 años empieza a perder habilidades cognitivas y se diagnostica una demencia, ahí, por ejemplo, uno podría pensar en una enfermedad metabólica. Polineuropatía, compromisos que afectan a varios nervios periféricos, también es un área donde el neurólogo adulto habitualmente plantea enfermedades metabólicas. Y así un listado de set de síntomas que nos podrían hacer pensar particularmente en el adulto en alguna condición metabólica. Y por supuesto que no es raro que nos pase de pronto pacientes adultos, pero que traen una historia larga desde la infancia de síntomas crónicos que nunca fueron diagnosticados y que recién cuando llegan a adulta aparece algo que a alguien se le ocurre unir todas las cosas que este paciente tiene y que finalmente te llevan a hacer un diagnóstico definitivo. Y, doctor, todos estos pacientes, me imagino que tienen que tener algún tipo de cuidado especial. ¿Cuáles son estos cuidados? Y estos también varían según la edad en que se diagnostica y me imagino según el tipo de enfermedad. Sí, sin duda. Conversábamos que las enfermedades metabólicas tienen esa característica fundamental, que un grupo mayoritario y creciente de ellas tienen acceso a tratamientos que son efectivos, que son capaces de modificar dramáticamente la historia natural de la enfermedad y en muchos casos evitar la aparición de síntomas. Aquí el ejemplo más claro es la enfermedad que ya mencionábamos, la fenilketonuria, una condición que en Chile diagnosticamos afortunadamente por pesquisa neonatal, la única condición metabólica que diagnosticamos por pesquisa neonatal hace ya 30 años en Chile. En el año 91 parte la pesquisa neonatal. De hecho este año cumplimos 30 años de historia de pesquisa neonatal,
y esos pacientes, por ejemplo, eran pacientes que nacían antes del año 90 en Chile, y que no los diagnosticábamos sino hasta los 3, 5 años, cuando llegaban con una historia de retraso del desarrollo psicomotor, conductas autistas, epilepsias refractarias, a los 5 o 6 años no controlaban esfínteres, o sea, pacientes con un cuadro neurológico de retraso del desarrollo y un cuadro progresivo, o sea, eran niños que cada vez presentaban más síntomas y que cuando llegábamos tardíamente al diagnóstico ya no teníamos mucho que hacer. Iniciábamos tratamientos con leches especiales, pero modificábamos la dieta, pero no había mucho que hacer. Afortunadamente, desde el año 91 en Chile, y desde el año 98 al 100% de los recién nacidos, somos capaces de llegar en el primer mes de vida al diagnóstico, gracias a un examen que se toma en el talón de cada recién nacido de Chile, y si instalamos un tratamiento nutricional, que es fundamentalmente una leche especial que afortunadamente el Estado hoy día subvenciona, o sea, los pacientes no tienen que pagar por ese tratamiento, es una leche que es especialmente diseñada para esos pacientes con feniquetonuria. Si se les da esa leche especial a estos niños desde el primer mes de vida, son niños que, a diferencia de lo que habría sido la historia natural de la enfermedad, son niños perfectamente sanos y adultos perfectamente sanos. Y ese es un tema que es no menor cuando hablamos de salud pública, porque en vez de, como país, de hacernos cargo de 15, 20 niños al año en Chile que iban a ser adolescentes y adultos con una severa discapacidad, estamos transformando a esos 15, 20 niños por año en adultos sanos y adultos productivos. Y ahí viene una pregunta que me adelanto, porque claro, uno puede hablar de que estas son enfermedades raras, que en realidad le importan a muy poca gente, que afectan a pocos chilenos, pero más allá del impacto que uno puede tener sobre cada uno de estos pacientes y sobre cada familia, esto también tiene un impacto sobre la salud pública, porque como país, el no hacernos cargo de pacientes con discapacidad severa, y al revés de eso, tener adultos productivos, esos mismos adultos que van a crecer, van a estudiar, van a trabajar y van a pagar sus impuestos, son capaces de devolverle al país lo que el país invirtió en ellos y en todos quienes se buscó esta condición. Entonces, los programas de pesquisa neonatal, a propósito del tratamiento y de lo efectivo que pueden ser los tratamientos, los programas de pesquisa neonatal son altamente costo efectivos para un país. No se trata de hacernos cargo de un grupo de pobres enfermos, comillas, sino que se trata de hacer una estrategia de salud pública que nos permite recuperar la plata que se está invirtiendo. Por tanto, no tenemos que esperar a ser un país súper desarrollado para tener este tipo de programas o para hacernos cargo de estos pacientes, sino que, bueno, como Chile, hace 30 años, partir buscando activamente a estos pacientes, y ese es el desafío que tenemos hoy día, poder ampliar la pesquisa a un mayor número de patologías y por tanto de pacientes que se van a ver tremendamente beneficiados con esta ampliación. Ahora, la fenilketonuria, y perdón, me fui para cualquier lado, pero la fenilketonuria es el ejemplo más claro de un tratamiento para enfermedad metabólica con una leche especial, un tratamiento nutricional que evita la aparición de los síntomas. Así como la fenilketonuria, hay muchas otras condiciones metabólicas que también se tratan con fórmulas especiales, que de hecho hoy día también están subvencionadas por el Estado a través del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, y ahí tenemos un listado de patologías, todos son nombres difíciles, ahí tenemos los pacientes con enfermedad urinaria oligera de Arce, pacientes con tirosinemia tipo 1, pacientes con acidemias orgánicas, metilmalónica propiónica, pacientes con defectos de beta-oxidación de ácidos grasos, pacientes con defecto de GLUT1, una condición que entró hace poco en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que son niños que convulsionan refractariamente al tratamiento con medicamentos habituales, pero con una leche especial automáticamente dejan de convulsionar. O sea, tenemos un sinnúmero de intervenciones nutricionales que nos permiten frenar y evitar aparecer los síntomas propios de la enfermedad. Ese es como el grupo mayoritario, los que tienen intervenciones nutricionales, pero también hay otras condiciones que pueden verse beneficiadas de terapias de reemplazo enzimático. Por ejemplo, conversábamos, ¿cierto?, de que los errores innatos del metabolismo ocurrían por un defecto en una enzima, en este catalizador que transforma. Bueno, hay ciertas condiciones en las que podemos administrarle al paciente de forma endovenosa la enzima que le falla. Y ahí tenemos algunas patologías dentro de la ley de Ricardo-Soto, ¿cierto? La mucopolisacaridosis, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry. También hay otras estrategias de tratamiento, la inhibición de sustrato,
que eso aplica para una condición en particular, que es la tirosinema tipo 1, que también está en la Ricardo Soto. Y así hay otras nuevas terapias que están siendo actualmente probadas y que son específicas para una u otra condición. Así que el portafolio de posibles tratamientos es muy amplio y por eso vuelvo a insistir a lo que decíamos al principio. Esa es, entre comillas, la gracia de estas condiciones, que a pesar de ser tan poco frecuentes, son un grupo de condiciones que producen severa discapacidad, pero que si las diagnosticamos precozmente y las tratamos adecuadamente, y afortunadamente hoy día en Chile contamos con esos tratamientos, un gran número de ellos financiados por el Estado, somos capaces de prevenir la aparición de los síntomas y algunas veces también revertir los síntomas si es que llegamos tardíamente al diagnóstico. Doctor, y usted hacía énfasis un poco en el cuidado con respecto a la alimentación y todos estos productos especiales. Y con respecto a eso, ¿hay productos en el mercado que están adaptados para este tipo de pacientes? ¿O bien son pacientes que deben sí o sí preparar los alimentos en su casa? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, hay productos, ya como decíamos, por ejemplo, volviendo al ejemplo al que siempre vamos a volver, porque la fenilketonuria es el icono de las enfermedades metabólicas. En el ejemplo de la fenilketonuria, estos son pacientes que, claro, nacen, se diagnostican antes del mes de vida, por pesquisa natal, parten con una leche especial que no reemplaza, sino que la mezclamos, combinamos con la lactancia materna, así que no suspendemos la lactancia materna, sino más que por unos pocos días, luego empezamos a mezclar con la lactancia materna. Y luego estos pacientes, cuando parten la alimentación normal, estos pacientes tienen una dieta habitualmente vegetariana, ¿ah? Porque son pacientes que tienen que limitar mucho la ingesta de un aminoácido que se llama fenilalanina, y eso significa en la práctica alimentos de origen animal. Entonces son pacientes que suelen comer libremente verduras y frutas, pero que los alimentos de origen animal están muy restringidos y muchos de ellos prohibidos, y las proteínas que no comen de esta dieta son suministradas por esta fórmula especial. Esa misma combinación de leche más dieta especial es la que se repite para estas otras condiciones que ya mencionábamos, fibras orgánicas, defectos de ciclo Lauria, beta-oxidación de ácidos grasos, jarabe de arce, etcétera, etcétera. Y ese gran grupo de patologías que tienen una intervención nutricional habitualmente es fórmula más una dieta especial. No todas las enfermedades metabólicas se tratan con dieta, y también es importante mencionar, viendo que hay esta gente conectada también, que tampoco no hay que equivocarse, que estas dietas sirven específicamente para estos pacientes. Yo no saco nada si yo no tengo una fenilketonuria, tomar una leche especial para fenilketonúricos, por ejemplo. Y aquí tampoco nos estamos refiriendo a los beneficios o perjuicios de una dieta vegetariana. Esto no tiene nada que ver. Esto es una dieta especialmente diseñada para ciertos pacientes con ciertas condiciones. De hecho, los parámetros que usamos para monitorizar el tratamiento son muy específicos. Por ejemplo, en la fenilketonuria nosotros medimos semanal, quincenal o mensualmente niveles de fenilalanina, de un aminoácido específico. No hay ninguna otra condición en la que se mida ese aminoácido. En jarabe de arce medimos leucina. Los pacientes aprenden a calcular la cantidad de leucina en la dieta. Y así son cosas muy, muy específicas para cada una de estas específicas condiciones. Por lo tanto, como mencionábamos, el tratamiento nutricional es muy efectivo en un grupo importante de errores innatos del metabolismo. Hay otras condiciones en las que la dieta no tiene un rol en el tratamiento y usamos otro tipo de tratamiento. Es importante mencionar que estas dietas son específicas para cada tipo de condición. Doctor, y con respecto a las redes de apoyo, ¿existen agrupaciones de pacientes o de padres de pacientes menores a los que se pueda acudir en caso de necesitar apoyo o tener alguna duda con respecto a todo esto? Sí, qué bueno que lo mencionas, Valentina. Ese es un tema fundamental en enfermedades poco frecuentes y en especial en errores innatos del metabolismo. Nosotros trabajamos de la mano y muy estrechamente con las diferentes agrupaciones de pacientes. De hecho, estimulamos su formación. ¿A qué me refiero con eso? De pronto hay condiciones en las que vemos el primer paciente en Chile, pero a los 2 meses aparece un segundo, y cuando ya aparece el tercero se forma la agrupación. Porque es muy importante que los padres tengan contacto entre ellos. Bueno, ustedes han sido testigos, uno intenta explicar, pero un médico nunca explica tan claro como una madre a otra madre.
¿ah? Entonces, no solamente en la entrega de comunicación, sino que también en los datos, por ejemplo, para hacer recetas especiales. De hecho, nosotros trabajamos tan estrechamente con las agrupaciones que, por ejemplo, tenemos recetarios de cocina que son especialmente diseñados por los padres para otros padres con la misma condición, ¿te fijas? Entonces, el trabajo de las agrupaciones es tremendamente relevante y hoy día tenemos tantas agrupaciones como probablemente condiciones vemos, ¿ya? La agrupación de pacientes con fenilketonuria es muy potente, la agrupación de pacientes con tirosinemia, AFANTI se llama, la agrupación de pacientes con jarabe de arce, ahora hace poquito, hace no tanto, se formó una agrupación de pacientes con citrullinemia, la agrupación de pacientes lisosomales, la FELCH, que también es muy potente y ha logrado muchas cosas, y así un sinnúmero de condiciones, los pacientes con glutuno, se me olvidan, me van a retar si no las menciono. Así que son un sinnúmero de agrupaciones de pacientes con las que habitualmente nosotros mismos, cuando hacemos el diagnóstico, una acción obligada, además de intentar explicar la condición, entregar folletos informativos, es darle a los pacientes, a los padres de los pacientes muchas veces, el contacto con las agrupaciones que les van a hacer, obviamente, la vida mucho más fácil. Nos han llegado bastantes preguntas a través del chat, les recordamos a todos los asistentes que todavía nos pueden hacer llegar sus preguntas. Y una de las cosas que nos preguntan, doctor, es qué pasa con los que no han sido diagnosticados, qué pasa con esos pacientes. Bueno, ese es un tema frecuente para enfermedad poco frecuente, aunque suene raro lo que estoy diciendo. Y algo decíamos, lamentablemente una mayoría de pacientes que no diagnosticamos o están falleciendo o no estamos diagnosticando nunca y viven con condiciones que no saben, que los pacientes no saben que tienen. El dato es bastante negro. Se dice que en enfermedad, esto es común para cualquier enfermedad poco frecuente, se dice que por cada paciente que yo diagnostico con una enfermedad poco frecuente, no voy a diagnosticar probablemente a 8 o 10. O sea, el subdiagnóstico llega sobre un 80 o un 90%. Y eso, de hecho, se expresa claramente en datos objetivos. Países como Chile, que hacen diagnóstico de fenilketonuria hace 30 años, encuentra 15, 20 niños, uno en 12.000, uno en 14.000 recién nacidos vivos. No nos vayamos muy lejos, vámonos a Perú o a Bolivia, por ejemplo, que no hacen pesquisa neonatal. En esos países no se diagnostica más de 1 o 2 pacientes al año. ¿Qué pasa con los otros 15 o 20? Si hiciéramos obviamente no somos la misma cantidad de habitantes ni la misma cantidad de recién nacidos, pero si queremos hacer una comparación, ¿qué pasa con los otros pacientes? Esos pacientes probablemente no se están diagnosticando. Ahora, pongámonos nosotros en el lado malo. En Estados Unidos se buscan mínimo en todos los estados 32 condiciones, y nosotros solo buscamos 2 condiciones, ¿ya? La fenilketonuria y el hipotiroidismo congénito. ¿Qué pasa con cada una de esas 30 condiciones que nosotros no estamos buscando? No es que no estén naciendo en Chile, sino que o se están diagnosticando tardíamente o sencillamente no se están diagnosticando, ¿ya? Y por eso es que es tan importante en errores innatos del metabolismo, un esfuerzo que estamos haciendo, y hoy día, bueno, hay un programa piloto que precisamente estamos en la mitad de la discusión, que se está haciendo con el Ministerio de Salud, de poder aumentar la cobertura de 2 a 26 condiciones, para tratar de equipararnos con otros países en Latinoamérica. Yo les contaba Perú, Bolivia, pero Costa Rica, Uruguay, Cuba, están hoy día buscando 6, 8 condiciones, y nosotros nos estamos quedando atrás. Así que nuestro desafío, y así entendemos que también lo está viendo el Ministerio de Salud a lo largo de diferentes gobiernos, es que seamos capaces de aumentar la cobertura rápidamente a un número creciente de condiciones que nos permitan beneficiar a un número importante y cada vez mayor de chilenos que nacen en Chile, bueno, y también hoy día de otras nacionalidades que también están naciendo en Chile y que se verían beneficiados evidentemente de poder ser diagnosticados precozmente, recibir un tratamiento y ser personas sanas. Doctor, también a través del chat nos llegan comentarios de muchas gracias por la presentación, hay muchas personas que están muy contentas escuchándolo. Otra de las preguntas que nos hacen, dicen, como padres, ¿hay alguna forma de saber si uno puede transmitir genéticamente
a su hijo antes de que nazca alguna de estas enfermedades? Sí, técnicamente es posible, ¿ah? En términos de que uno puede, como ya decíamos, estas condiciones son genéticas. Por lo tanto, uno puede buscar la variante genética que cada paciente tiene y luego ir a buscar si esos padres son portadores o no de esas variantes genéticas. Si nosotros logramos hacer eso, hoy día existe, y es una tecnología que no es ciencia ficción, es poder ir a seleccionar gametos, por ejemplo, eh, ir a buscar el espermio y el óvulo que no tienen la mutación, no tienen la variante genética, y poder entonces hacer una fecundación in vitro. Eso existe. Ahora, en Chile sabemos que no hay un desarrollo tan avanzado como otros países vecinos, pero sí hay un desarrollo creciente de toda esta medicina prenatal que se llama, ¿ah? Todo esto preimplantacional. Ahora, sí existe hoy día en Chile la capacidad técnica de hacer esto, y es probable que en los próximos años tengamos mayores capacidades para poder hacerlo. Y por supuesto que hay otras muchas posibilidades de alternativas reproductivas, ¿ah? Así que, pero sí, es posible hoy día saber si yo tengo un hijo con una condición determinada, no solamente metabólica, sino con cualquier condición genética. Yo puedo hoy día saber si yo soy portador como padre o madre, y yo puedo saber cuál es el riesgo que tengo para un próximo embarazo de poder heredarle a un próximo hijo entonces esta condición. Eso es posible y técnicamente hoy día existe la tecnología para poder seleccionar gametos, por ejemplo. Es una de las tantas estrategias que una familia podría ocupar para, si quieren evitar, por ejemplo, un próximo embarazo con la misma condición. También nos llegan preguntas con respecto al diagnóstico. Nos preguntan cómo se accede al examen diagnóstico, si esto lo ve el pediatra en los controles. El diagnóstico clínico, me imagino. A ver, Exacto. ahí hay todo un tema, recientemente una mesa de trabajo de la sociedad civil en la que participó el Ministerio de Salud, participaron las agrupaciones de pacientes precisamente, participamos los especialistas que nos dedicamos a enfermedades poco frecuentes, no solo enfermedades metabólicas, y ahí una de las grandes solicitudes era precisamente lo que tú estás mencionando, una mayor educación, no solamente a los médicos, sino que a todo el equipo de salud. Los controles de niños sanos en los consultorios los hace la enfermera, la matrona muchas veces. Entonces es muy importante que todo el equipo de salud esté educado respecto a estas condiciones y cómo reconocerlas. También muy importante, esto que estamos haciendo hoy día, esto es algo que responde directamente a la solicitud de la sociedad civil respecto a enfermedades poco frecuentes, que es hacer un número creciente de estrategias de difusión. Y esto que estamos haciendo hoy día es tremendamente útil, aunque lleguemos a 10, a 20 o a 100 personas, bueno, eso, el conocimiento se amplifica. Entonces, eso es súper importante. Ahora, lo complejo en enfermedades metabólicas en particular es lo que ya decíamos, que los síntomas son tremendamente inespecíficos, y es raro que uno tenga algo puntual, algo muy preciso, que me haga pensar o estar seguro que estoy enfrente de una enfermedad metabólica. Mencionábamos, cuando hablábamos de la clasificación, ¿cierto?, que hay algunos síntomas específicos, un pelo especial, un olor especial algunas veces, pero la gran mayoría de las veces es una combinación de síntomas muy inespecíficos. Y eso exige que quien esté educado en enfermedades metabólicas, el resumen de la clase de enfermedades metabólicas es: piensen en enfermedades metabólicas, sospéchelas. Entonces, el alto nivel de sospecha es tremendamente relevante para poder aumentar el nivel de diagnóstico. Ahora, podemos educar para tratar de aumentar el nivel de diagnóstico clínico, o sea, ya tardío, pero sin duda lo fundamental y los esfuerzos están hoy día enfocados a la pesquisa neonatal, porque aquí el ideal, más que llegar al diagnóstico tardío, es llegar al diagnóstico precoz y prevenir la aparición de los síntomas. Siguiendo un poco, doctor, con esta línea del diagnóstico, nos han llegado varias preguntas con respecto a eso. Nos preguntan, ¿se puede diagnosticar durante el embarazo? Y en ese caso, ¿puedo hacer algún tratamiento previo para evitar que nazca con una de estas enfermedades? Bueno, de nuevo, la respuesta tiene varias aristas. Bueno, en Chile, tener un embarazo con una enfermedad metabólica no es una causal de aborto, de interrupción de embarazo. Por lo tanto, legalmente uno tendría que decir en Chile que no. Pero técnicamente eso se puede. Hoy día existe la posibilidad de hacer funciones
de líquido amniótico, extraer material genético incluso del feto en gestación y poder saber si ese embrión o feto, dependiendo de la edad obviamente, viene con una condición metabólica o alguna otra condición genética. Técnicamente es posible, ¿ya? Ahora, legalmente en Chile hoy día eso no se podría. Pero sí, es posible saber si yo estoy embarazada y si tengo un hijo en gestación, si ese hijo viene o no viene con una enfermedad metabólica, eso técnicamente sí es posible. Otra pregunta que nos hacen, doctor, es, ¿existe alguna relación entre estas enfermedades con las intoxicaciones con metales? Buena pregunta, porque suele ser de las confusiones de las que ya hablábamos. No tiene nada que ver enfermedad metabólica con intoxicación de metales. ¿Ah? Es una de las clásicas confusiones. Y de repente nos llegan consultando a nuestro policlínico pensando en eso. Eso está en el terreno de la toxicología, eso está en el terreno en otra área completamente diferente. Los pacientes metabólicos no tienen una mayor predisposición a intoxicarse por ciertos metales y la intoxicación de metales no produce enfermedades metabólicas. Así que es un terreno completamente diferente al que estamos conversando, pero suele ser una confusión y es bueno aclararlo. ¿Mm? Es bueno aclarar esas dudas y agradecemos a toda la gente que ha enviado también sus dudas a nuestro chat. Ya estamos llegando casi al final de nuestra charla, doctor, y quisiera saber si hay algún breve mensaje que usted nos quisiera dejar antes de terminar la charla del día de hoy. A ver, yo creo que las preguntas han cubierto todos los aspectos necesarios e importantes cuando hablamos de enfermedades metabólicas. Me parece que lo más relevante es lo que ya hemos dicho, quizás hacer un pequeño resumen. Yo creo que importante es que son enfermedades poco frecuentes, pero no por eso no son importantes. Son tremendamente importantes y no solo para quienes las padecen, y no solo para quienes nos toca diagnosticarlas y tratarlas, sino que también para el país. Como ya decíamos, estas son condiciones que crecientemente han sido incorporadas en programas tanto de alimentación complementaria como de pesquisa neonatal, no solamente en Chile, sino que en muchos otros países, y son condiciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Ah? Así que sería muy importante, y va a ser muy importante, algo que estamos empecinados hace ya un buen tiempo, de ampliar la pesquisa neonatal, porque eso nos va a permitir tener muchos más pacientes metabólicos en control, afortunadamente no con síntomas, sino sin síntomas. Ese es el sueño de todo médico que trabaja en enfermedades metabólicas, tener un policlínico lleno de niños sanos, pero con un diagnóstico hecho en el periodo recién nacido que viene a recibir un tratamiento para mantenerse sano. ¿Ah? Y no tener un policlínico con niños enfermos porque fueron diagnosticados tardíamente. Así que yo creo que el mensaje para todos, si hay médicos presentes o si hay miembros del equipo de salud, como ya decíamos todos, aquí estamos llamados a aumentar nuestro nivel de sospecha, es a diagnosticar a estos pacientes, pero más que eso, a empujar por ojalá tener entonces un diagnóstico precoz y cada vez mejores tratamientos para este grupo de pacientes que nos toca ver. Muchas gracias, doctor. De verdad fue un gusto poder conversar con usted, que nos aclarara todas nuestras dudas. Gracias por acompañarnos. Y también gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Si es que alguien llegó tarde a la charla, quiere volver a escuchar una pregunta o quiere ver nuevamente toda la entrevista, esto lo podrá hacer en los próximos días en nuestro canal de Hospital Digital en YouTube, que pueden ver el link en pantalla, pueden encontrar esta y todas las charlas de Hablemos de Salud. También les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y también ahí encuentren información sobre nuestras charlas en línea. La del próximo martes 22 de junio, los dejamos ya invitados, es a las 14 horas y vamos a hablar sobre las recomendaciones para abordar las demencias. Así que a todos cordialmente invitados. Muchas gracias, doctor. Gracias nuevamente a todos y nos vemos en una próxima charla de Hablemos de Salud.